Nuria Malats, bienvenida a nuestros estudios. Así es un placer tenerla aquí, bueno, un lujo, vamos. El placer es mío, Yolanda, y gracias al programa Golpe de Vida por la invitación. Bueno, comentaba al inicio del programa que el cáncer de páncreas es uno de los más letales, entre otras razones porque, bueno, el diagnóstico nunca es temprano. Siempre cuando ya te lo dicen, ya lo tienes encima, ya está en una fase, ya ha llegado a una fase tremenda, ¿no? Entonces yo creo que la noticia, la verdad, es muy esperanzadora. Es decir, todavía queda mucho camino por recorrer. Me lo estabas comentando antes de comenzar el programa. Tampoco hay que lanzar todavía las campanas al vuelo, pero sí que es verdad que abre una esperanza, ¿no? Sí, esto pensamos nosotros. Por el descubrimiento es muy consistente, es muy robusto. Se trata de una firma de microorganismos presentes o ausentes en heces en los pacientes con cáncer de páncreas en comparación a pacientes sin cáncer de páncreas, y ello nos permite diferenciar muy bien estas dos poblaciones. Por tanto, y además los resultados que hemos obtenido en una población española de dos hospitales, del Hospital Vallebrón y del Hospital Ramón y Cajal, aquí en España, se ha validado con con pacientes de otros dos hospitales en Alemania. Por tanto, los resultados son muy consistentes. Y de lo que se trata ahora es de acabar todo el estudio para ver cómo puede predecir años antes la aparición de este cáncer. Claro. ¿Las personas que han elegido para el estudio tenían un perfil determinado o no? Eran pacientes con cáncer de páncreas ya diagnosticado, tanto avanzados como más precoces, ¿no? Menos avanzados. El hecho de que la firma se mantiene en los dos grupos, avanzados y no avanzados, nos hace pensar que también estaría presente incluso antes de la aparición del tumor. Y aquí es donde estamos ahora esforzándonos para crear cohortes muy grandes a nivel europeo de pacientes de alto riesgo de esta enfermedad para poder probar en estos pacientes la posibilidad de poder identificar el cáncer de páncreas mucho antes. Nuria, vamos a suponer que ya hemos pasado todos los trámites que tiene que pasar cada estudio, que estamos al final, que todo ha salido bien y que, bueno, que al final, ustedes sé que están trabajando ahora con la patente, ¿no? Hemos solicitado la patente para que una vez se apruebe podamos trasladar esta firma a un kit que se pueda comercializar, que sea barato, que sea fácil de aplicar en estas poblaciones de alto riesgo. Como se está haciendo, por ejemplo, con el kit de sangre en heces. Claro. Me lo imaginaba que es el mismo procedimiento, más o menos. Lo que pasa es que se buscan, claro, cosas diferentes. Exacto. ¿Y el kit es también parecido o no? ¿O es distinto? ¿Se recoge de otra manera? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, como hemos identificado hasta ahora estos microorganismos, casi todos ellos bacterias, aunque hay alguna arquea, es mediante recogida de heces en condiciones especiales. Luego extracción de lo que es el RNA bacteriano en estas heces y análisis por metagenómica. Esto es una técnica muy compleja de ver, de caracterizar lo que es la secuencia de RNA de todas estas, de todos los microorganismos presentes en heces. Esto nos ha permitido hacer un análisis con métodos de inteligencia artificial muy grande y muy profundo con toda esta información. Pero no se trata de hacer lo mismo a la hora de aplicarlo no con el objetivo de prevención. Tenemos que simplificarlo muchísimo. Claro. Y tenemos que ver cómo hacer esto y con qué herramientas mucho más fáciles y más aplicables, ¿no?
¿se podría convertir en algo parecido a lo que se ha convertido ahora el otro estudio? Es decir, ahora a partir de cierta edad te dicen que lo ideal es que te hagas un análisis de ese tipo, ¿no? ¿Podría ser con el tiempo algo parecido? Tú te haces tus exámenes de heces, miran a ver, y bueno, es una manera de... como te haces una analítica normal y corriente, ¿no? Porque esto lo vemos de una forma rara, pero la verdad es que la analítica nos la hacemos de vez en cuando. Pues exactamente lo que dices, ¿vale? Lo hacemos para screening, para cribaje en cáncer de colon, pues sería lo mismo para cáncer de páncreas. Lo más difícil aquí es identificar cuál es la población de alto riesgo para el cáncer de páncreas. Para cáncer de colon, como es muy frecuente el cáncer de colon, es relativamente fácil, solamente con la edad sería suficiente, pero para que el programa de cribaje sea coste efectivo necesitamos que en cáncer de páncreas, que es muy poco frecuente en cuanto a incidencia, pues aumentar esta incidencia, y esto lo podemos hacer definiendo poblaciones de alto riesgo, y esto es más difícil. Claro, es curioso que un cáncer que tiene una incidencia tan baja, ¿no?, que no es muy normal, al final cause tanta mortandad, ¿no? O sea, es tremendo. Y asuste tanto. Tienes toda la razón. Y esto es una de las controversias de este cáncer. Seguramente porque no se ha invertido mucho en investigación del cáncer de páncreas en comparación a mama, pulmón, próstata, por ejemplo, o colon o colorectal. Es poco frecuente y en cambio las perspectivas es que va a ser el segundo en mortalidad en los próximos años después de pulmón, cuando pulmón es mucho más frecuente. Las causas además de este incremento, de este aumento en la frecuencia de este cáncer, no lo sabemos, todavía no las tenemos claras. Seguramente hay aumento de algunos factores de riesgo, obesidad, diabetes, por ejemplo, pero no sabemos si esto explicaría todo. Por tanto, también hay todo un campo de investigación detrás de este aumento. Porque el origen tampoco lo conocemos. Podemos pensar que la obesidad puede ser un factor, ¿no? La diabetes, según acaba de comentar, pero hay otras cosas, otras causas, ¿no? Y no acabamos de saber por qué es lo que pasa para que se produzca ese tumor. No, como te digo, este es un campo de investigación y es un reto. Es multifactorial. La etiología del cáncer de páncreas quizá es uno de los más multifactoriales. Hay varios factores de riesgo que sabemos que participan, pero contribuyen muy poco. Tabaco, por ejemplo, contribuye mucho en cáncer de pulmón. También contribuye en cáncer de páncreas, pero a una escala mucho, mucho menor. Y además de tabaco, pues está diabetes, está obesidad, está pancreatitis crónica, está también alcohol. Hay otros factores. Todos ellos apuntan a que hay un estado de inflamación en el páncreas, pero no sabemos si ellos son los causantes o hay algo anterior. Y estos factores lo que hacen solamente es empujarle un poco más, exacto, ¿no? Acabar ya. Ya. ¿Cómo se sabe algo de los síntomas? Un poquito, ¿no? Lo que pasa es que ya supongo que cuando ya te das cuenta, por lo que hemos comentado, que esto está muy avanzado. Pero ¿cuáles son esos síntomas? Pues como dices, cuando aparecen los síntomas, el tumor ya está demasiado avanzado y diseminado. Estos síntomas además son muy poco específicos. Por ejemplo, en cáncer de mama hay un tumor que tú puedes palpar o se puede ver. En cáncer de páncreas, es cansancio, pérdida de peso, pérdida de hambre, esta ictericia, por ejemplo. Si aparece ictericia, esto es un síntoma que ayuda mucho a diagnosticarlo rápido. Pero los otros son tan inespecíficos. Dolor de espalda, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente lo tiene. Que no tiene dolor de espalda. Que no tiene dolor de espalda. Entonces, ni los propios pacientes ni los médicos de atención primaria pueden pensar que hay algo importante detrás. Por tanto, se tendrían que hacer algoritmos con métodos de inteligencia artificial que, combinando estos síntomas más los factores de riesgo, pues pudieran al menos alertar, ¿no? Claro, por lo menos dar la señal de alarma, ¿no? En el centro, bueno, además de los estudios que ustedes están realizando en su grupo de investigación, que por cierto, ¿cuántos son? En el grupo investigando. En el suyo. Somos entre 17 y 20 personas.
Pero colaboramos con mucha gente, otros grupos dentro del centro, en España y a nivel internacional, como en el caso de este claro, estudio. Porque es un estudio internacional, estábamos diciendo que está en Alemania, ¿no? En Heidelberg. Exacto. Allí están, supongo que, bueno, en contacto continuo. ¿Y allí que en Heidelberg qué se hace? ¿Lo tienen dividido el trabajo? Sí, lo que se ha hecho aquí en España es el diseño del estudio, también la obtención de financiación, la recogida, identificación de pacientes, casos y controles, y recogida de las muestras y procesamiento de las muestras inicial. En Heidelberg es un grupo que trabaja en secuenciación de microbioma y bioinformático, y lo que han hecho es hacer los análisis de secuenciación allí y también algunos bioinformáticos, análisis a nivel bioinformático. Por tanto, nos hemos estado colaborando y coordinando con ellos. Es un equipo multidisciplinar, Por ¿no? supuesto. Es que ahora ya todas las investigaciones están así, ¿no? Las tienen organizadas de esta manera. ¿Cuándo empezó el estudio y cómo fue? Empezamos en el 2014. Empezamos a sospechar que podrían haber microbios detrás del desarrollo de cáncer de páncreas. Por algunas evidencias, por ejemplo, está que la periodontitis, además de estar asociada a enfermedades cardiovasculares y tal, también podría estar detrás del cáncer de páncreas. Hay algunos estudios que lo sugieren, no son conclusivos, por tanto todavía estamos detrás de esto. Salieron unos estudios preliminares en los que identificaban algunas bacterias que están presentes en cavidad oral que decían estar asociados también con el riesgo de cáncer de páncreas. Esto nos hizo pensar que estaría bien explorar con más detalle, más profundidad el microbioma oral en relación al riesgo de cáncer de páncreas. Y cuando pedimos financiación para ello, en el que también el grupo de Heidelberg estuvo apoyando, pensamos en extender la exploración del microbioma no solamente al oral, también al intestinal, al fecal, y de esta manera poder incluso estudiar el tránsito de bacterias entre cavidad oral y cavidad fecal y ver si habían bacterias presentes en páncreas. Entonces conseguimos esta financiación y exploramos todos estos sitios donde podrían haber bacterias, y la sorpresa ha sido que el microbioma fecal tiene mucho más poder predictivo del desarrollo de cáncer de páncreas que el microbioma oral. ¿Vale? Al final, de alguna manera, la inmunoterapia o los niveles de inmunoterapia que tenga el cuerpo pueden tener algo que ver en el desarrollo de este tipo de tumores. Pues seguro, ¿vale? Y este es uno de los campos en los que se está trabajando mucho también, tanto en el desarrollo como después en el tratamiento. Fíjate que hay tumores que responden muy bien a la inmunoterapia, a pulmón, vejiga, por ejemplo, o melanoma. En cambio, cáncer de páncreas es completamente refractario. Es que es muy difícil. El cáncer de páncreas nos pone muchas barreras, tanto en investigación como en tratamiento y tal. Y se está investigando el porqué de esta resistencia al tratamiento, a que el tratamiento sea efectivo. Y parece ser que puede explicarse por la composición inmunológica, el perfil inmunológico de los tumores con cáncer de páncreas. También seguramente es multifactorial. Y, por ejemplo, hay un estudio previo hecho en modelos animales de un grupo del Weizmann Instituto de Israel, donde observan que en el páncreas hay unas bacterias, proteobacterias, que lo que hacen es metabolizar gemcitabina, que es uno de los fármacos que se utiliza para el tratamiento del cáncer de páncreas. Entonces, si estas bacterias lo metabolizan más rápido de lo que deberían, el fármaco no es efectivo de la misma manera que pensaríamos, ¿no? Por tanto, son muchos factores que deberíamos tratar. Hay mucho que investigar ahí, hay mucho. Ahora mismo, ¿en qué punto están? Bueno, ya hemos visto que bueno, tienen que patentarlo, tienen que salir el kit, y luego tienen que probarlo una vez más, tienen que volver a probarlo ya con el kit, o ¿cuánto nos quedaría por ver ahí? A ver, nos queda 1 año, 2 años, 3 años, yo creo que ya 7 años que llevan 8, ya, pero es lo normal también, ¿no?
en estos estudios es lo normal. Y es difícil hacer una predicción de cuánto tiempo nos queda. Yo digo, cuando me lo preguntáis, hago una estimación de unos 5 años, quizá para asegurarme, ¿no? Para ir un poco en un margen de seguridad, pero no sé, no se ven bien, no sé exactamente cuántos. Pero hay diferentes vías en las que tenemos que trabajar. Una es en la de saber hasta cuánto tiempo antes del desarrollo del diagnóstico del cáncer de páncreas este kit puede predecir su aparición. Por tanto, esto requiere crear grandes consorcios más allá de España, a nivel europeo, en los que de personas de alto riesgo de desarrollar esta enfermedad y poder testar el kit en estas personas. Y esto estamos en marcha, ¿vale? En proyectos europeos que estamos construyendo. Luego está la traslación de esta firma en un kit que se pueda aplicar, sea comercial, se pueda aplicar, sea simple, barato y se pueda aplicar en estas poblaciones. Esta es otra vía. Otra vía es saber la funcionalidad y esto es interesante, ¿no? De las bacterias incluidas, de las 27 bacterias incluidas en esta firma. 11 de ellas están más presentes en pacientes con cáncer de páncreas y 16 menos presentes en estos pacientes. Por tanto, ¿qué significa esto? ¿Qué hay detrás de presencia, ausencia de estas bacterias? Si pudiéramos saber realmente cómo participan estas bacterias en el desarrollo, podríamos utilizar también esta información para prevenirlo, modificar el microbioma, ¿no?, intestinal y poder prevenir, pues esto, con probióticos, dieta, antibiótico, lo que sea, claro, poder prevenir el desarrollo del tumor. Y luego estamos también explorando cómo el microbioma también se integra y se correlaciona con el metaboloma y también con el genoma de los pacientes para entender mejor las vías de desarrollo del cáncer de páncreas que hay detrás. Son muchos datos, muy complejo, ¿no? Y los análisis y modelos también lo son. Pero bueno, la inteligencia artificial nos ayuda. Por eso todavía quedan unos años, lógicamente, ¿no? Estabas hablando de que bueno, había que ver también por qué se dan por un lado 16, por otro 12, pero estaba pensando yo, ¿es un tipo de cáncer, se da más en hombres o en mujeres? ¿Eso lo habéis detectado o no? De momento no. Es muy parecido. Es muy parecido. Un poquito más en hombres, pero es muy, muy, muy parecido. Sí, porque en otros casos a lo mejor es más destacado, ¿no? Más, pero en esto no hay. Estábamos comentando antes que en el mismo centro de investigación existen también otros trabajos en paralelo, y digo en paralelo porque aunque tengan que ver con el cáncer de páncreas, no es lo mismo. Cada uno de los equipos de investigación se está, digamos que, dedicando a una cosa, ¿no? Entre vosotros, ¿cómo trabajáis? Es decir, entre cada equipo, ¿os cruzáis datos, habláis, os comentáis? ¿Sirven a veces los datos que ha sacado un equipo para otro, para cualquier...? Sí, ¿no? Sí. En el CENIO hay mucha comunicación, hay mucha presentación de resultados. Cada semana hay 2 estudiantes que presentan sus resultados a todo el centro. Y esto ayuda mucho a cruzar información, a discutir y a poder avanzar desde diferentes ángulos. Nuestro grupo, por ejemplo, el tipo de investigación que hacemos se basa en poblaciones humanas, ¿vale? Y recogemos mucha información de los pacientes, casos y controles, muestras biológicas, claro, con los que determinamos todos estos biomarcadores, microbioma y otros, y luego con métodos estadísticos bioinformáticos pues los analizamos. Aprovecho para dar las gracias a todos ellos, ¿vale? Sin la participación de pacientes nuestro trabajo no sería posible. Y esto lo hacen, casi me emociono, lo hacen de forma completamente altruista, ¿vale? Cuando están mal. Por tanto, muchas gracias a todos ellos. Pero a otros grupos en el CENIO, pues además utilizan otros tipos de modelos animales, claro, por ejemplo, ¿no? El grupo del doctor Barbacid está explorando temas más a nivel de tratamiento, utilizando modelos animales que han construido súper, ¿no?, buenos y súper caracterizados. El grupo de Paco Real utiliza ambos tipos, ¿no? Modelos humanos, modelos animales, también para entender
el cómo se transforma el páncreas normal en tumor, ¿no? Por ejemplo. Y el grupo de Héctor Peinado pues utiliza más también herramientas en modelos humanos para identificar marcadores en biopsia líquida, no en sangre, en exosomas y extravesículas, para saber si esto podría ayudarnos también a hacer un test de diagnóstico precoz del cáncer de páncreas, o al menos de monitorización de estos pacientes. Pero no solamente es en el CENIO. Hemos construido una alianza, estamos construyendo una alianza en España de grupos de investigación en cáncer de páncreas y con diferentes intereses y diferente experiencia, ¿no? A nivel de investigación, muchos grupos clínicos, también básicos, epidemiológicos, tal, para con todos nosotros unir esfuerzos, ideas, recursos para avanzar en el desarrollo de cáncer de páncreas, en la investigación, el conocimiento de lo que está pasando en el cáncer de páncreas. Y estamos interaccionando con grupos de Holanda y de otros países. Por tanto, se está extendiendo la red. El cáncer de páncreas antes era el desconocido, el gran desconocido, y ahora, y además había poco interés por parte de todos los estamentos. Era muy difícil trabajar en esto, y ahora está revolucionándose el campo. Por tanto, espero que en los próximos años podamos... Nuria, no nos queda mucho, pero a mí me gustaría saber más. Hay dos tipos de cáncer de páncreas. Sí, verdad, es que me ha parecido leer algo, digo, también aquí hay dos tipos. Hay dos grandes tipos de cáncer de páncreas. Luego hay más, ¿no? Pequeños. El cáncer de páncreas exocrino, que se forma en el tejido del páncreas, que es el que sintetiza los enzimas metabólicos que nos ayudan en la digestión. Y luego está el cáncer de páncreas endocrino, que se origina en islas de Langerhans, que se llaman, que están incluidas en este tejido, en este otro tejido que comentaba antes, y es el responsable de secretar la insulina, el glucagón, que nos sirve para mantener los niveles de azúcar en nuestra sangre. El cáncer de páncreas endocrino solamente es un 5%, o sea que la mayor proporción de los cánceres de páncreas es el exocrino. Y entre estos es el adenocarcinoma ductal. Pero ahora incluso hay algunos estudios ya que están indicando que a nivel molecular los podemos diferenciar en el adenocarcinoma ductal clásico y en el basal, y con diferente pronóstico, con diferente perfil molecular y posiblemente con diferente etiología, y estamos en ello. ¿El kit de alguna manera serviría para detectar también el otro tipo de cáncer, el que no es tan normal? Sé que estamos ahí en un 5%. Buena pregunta, Yolanda. Pues no lo sabemos. Nosotros hemos restringido el estudio al mayoritario, sí, al mayor. Pero bueno, es cuestión de probarlo. Ahora mismo, claro, tal como están las cosas, estábamos hablando antes de fármacos, pero ¿qué es lo más habitual? Porque hay veces que yo creo que ya incluso hasta las operaciones pueden llegar tarde, ¿no? Pero si hay que dar un fármaco para ayudar, ¿cuál sería de momento hasta que hasta que los otros equipos de investigación salen adelante con algo y vosotros os adelantáis para dar, de alguna manera, para dar un diagnóstico antes de tiempo, ¿no? Antes de que ya no haya remedio? Pues te comentaba antes sobre gemcitabina, pero ya no es el tratamiento estándar. El tratamiento que se está ahora ofreciendo a los pacientes es FOLFIRINOX, y este está dando mucho mejores resultados que el anterior. De hecho, empezamos a hablar de supervivientes con cáncer de páncreas tratados con este tipo de fármacos, o una combinación en el que FOLFIRINOX también está. Y incluso ahí empezamos a organizar estudios de supervivientes a los 5 años, y esto antes ni hablábamos de esto. Por tanto, los tratamientos funcionan, ¿vale? O pueden funcionar, están funcionando. El problema es llegar a los pacientes cuando el tumor es tratable.
Claro. Que este es el problema principal. Por tanto, si logramos diagnosticarlo en estadios muy precoces, los pacientes se beneficiarán de estos tratamientos. Nos decía también un urólogo, que hablábamos también, pero del cáncer de próstata, ¿no? Y decía, bueno, de otros tipos de cáncer, ¿no? Y decía que lo más importante es siempre el diagnóstico precoz, siempre. Prevenir antes que curar, siempre, pero que hay que hacerse los chequeos, hay que hacerse todo. Bueno, si tenemos ese kit ya va a ser más fácil, ¿no? Te digo que muchísimas gracias porque habéis abierto una esperanza muy grande a los enfermos que puedan estar y a los familiares de enfermos que lo hayan tenido, ¿no? Porque siempre te da como miedo si ha habido algún caso en la familia, aunque luego no tengas nada que ver, pero siempre te quedas ahí un poco con esa duda, ¿no? Muchísimas gracias.